Mi nombre es Alfonso García y hoy os voy a hablar de cómo ejecutar con RCommander dos tests no paramétricos sobre el parámetro de localización, el test de los rangos signados de Wilcoxon y el test de los signos. Para seguir esta metodología, para enseñaros cómo ejecutar estos dos tests, vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Una psicóloga ha dividido los estados de ánimo de sus pacientes en una escala que va de 0 a 10, de forma que 0 es equivalente a una depresión muy fuerte, 5 es el estado normal y 10 es una euforia casi patológica. Para analizar el estado de ánimo de unos pacientes en fiestas navideñas, lo que hizo fue elegir al azar 10 de esos pacientes y les aplicó una serie de test, una batería de test psicológicos obteniendo las siguientes observaciones: 4, 1, 3, etc. La psicóloga lo que quiere analizar es si efectivamente puede afirmar que esa población de donde extrajo estos datos puede considerarse con un estado de ánimo inferior, significativamente inferior a la situación normal. Es decir, que su centro de localización, su media, su mediana, es menor que 5. Como eso es lo que ella quiere averiguar, establece esa hipótesis como hipótesis alternativa, que la mediana es menor que 5. Este tipo de test, que uno en principio podría pensar en utilizar a través de un test de la TD Student, presenta el inconveniente de no poder admitir una distribución normal para los datos. En muchas ocasiones no se puede admitir una distribución normal para el estadístico que vas a utilizar en la test de hipótesis, por varias razones. Una de ellas es porque los datos no proceden de una distribución normal, pero los tamaños muestrales son pequeños. Y no proceden de una distribución normal, por ejemplo, porque los datos son de tipo cualitativo. La distribución normal es una distribución para datos cuantitativos. Si los datos son de tipo cualitativo, los datos no pueden seguir una distribución de tipo normal. O bien porque, aunque sean de tipo cuantitativo, una vez analizado, una vez ejecutado un test donde la hipótesis nula es la normalidad de los datos, se rechaza esa normalidad de los datos. O bien porque el tamaño muestral es suficientemente pequeño y no podemos utilizar el teorema del límite para la media muestral. Y también puede ocurrir que, aunque se den estas circunstancias y por tanto no podamos utilizar test de tipo paramétrico, no queramos utilizar test robustos, que sería la alternativa natural a los test de tipo paramétricos. En estas situaciones donde no podemos utilizar los test paramétricos, que son los más potentes y más eficientes, ni queremos utilizar test robustos, la única alternativa son los test no paramétricos. Esos test no paramétricos que no requieren de la normalidad de los datos, ni que el tamaño muestral sea suficientemente grande. Aquí nos vamos a centrar en este vídeo para el caso de test no paramétricos para el parámetro de localización, que suele establecerse en función de la mediana en lugar de la media, como ocurre en los test paramétricos. De ahí que estableciésemos antes como hipótesis alternativa que la mediana fuese menor que 5. Básicamente hay dos tests para el parámetro de localización de tipo no paramétrico: el test de los rangos signados de Wilcoxon y el test de los signos. El test de los rangos signados de Wilcoxon se puede ejecutar desde la línea de comandos con este comando, y el test de los signos con este comando, siendo este comando perteneciente a la librería BSDA. Pero aquí nosotros, como hemos dicho, vamos a ver cómo ejecutar este tipo de test con RCommander. Para ello, una vez que tengamos abierto R, sabéis que podemos abrir RCommander ejecutando este comando. Lo dejo aquí unos segundos para que lo copiéis. Y una vez que abrimos RCommander, nos aparecerá, como siempre, unas ventanas, unas persianas, donde en principio habría que incorporar previamente los datos. Como nuestros datos no vienen incorporados en un fichero de texto en formato dataframe, que sería la habitual forma de utilizar esto de importar datos de un fichero de texto, o SPSS, etcétera, vamos a incorporarlos uno a uno. Como son pocos, pues podemos incorporarlos. Vamos a llamar, por ejemplo, estado a estos datos que vamos a trabajar. Vamos a aceptar. Como no sabemos cuántos son, los vamos a maximizar aquí. Así, los bajamos un poquito para recordar cuánto eran 10 datos, por lo tanto añadimos 10 filas. Aquí tenemos 10 filas. El valor de la variable, pues lo vamos a, por ejemplo, a llamar ánimo a la variable. Y los valores que tenemos, pues son, por ejemplo, pues los tenemos ahí: 4, el siguiente es 1, el siguiente es 3, el siguiente es 5, el siguiente valor es 7, el siguiente valor es 4, el siguiente valor es 3, el siguiente valor es 5,5, el siguiente valor es 3,1 y el último valor es 9. Bien, le damos a aceptar y ya tenemos nuestros datos incorporados
a RCommander. Podemos visualizarlos, ahí están. Bien. Entonces, como siempre que utilizamos RCommander, pues desplegamos esta persiana, estadísticos, en este caso utilizamos la opción no paramétricos, y aquí está test de Wilcoxon para una muestra. Bien, hay varias posibilidades. La opción en principio es elegir, fijaros que la hipótesis alternativa era 5, pero unilateral, y la hipótesis alternativa mu menor que 5. Aquí lo tenemos establecido, le damos a aceptar y nos sale aquí abajo resultado p-valor, valor del estadístico de los rangos signados de Wilcoxon, y el p-valor que es 0,2194, suficientemente alto para aceptar la hipótesis nula, que era que la mediana fuera mayor o igual que 5, frente a la alternativa menor que 5. Como hemos aceptado la hipótesis nula, podemos descartar la hipótesis alternativa que yo andaba buscando, que los presos o los reclusos en este caso tenían un estado de ánimo menor que el habitual, que 5, y ya habríamos terminado y concluido el test de los rangos signados de Wilcoxon. Si quisiéramos ejecutar el test de los signos, pues al dar aquí estadísticos no paramétricos, pues resulta que no aparece el test de los signos, pero vamos a aprender un poquito más sobre la eficacia de RCommander para facilitarnos el trabajo. Si recordáis, lo que os comentaba aquí en esta transparencia era que, voy a aumentar un poquito el tamaño para que se vea mejor, un poquito menos, voy a ponerlo en 75 por ejemplo, que el test de los signos se ejecutaba con este comando, con la librería BSDA. En principio me imagino que no tendréis la librería BSDA en vuestro RCommander. Entonces lo que hacemos es, cogemos este comando, control C, vamos a la línea de comandos de R, control V, nos va a pedir un servidor a los que aplicar, coger uno cerca de casa, en mi caso como estoy en Madrid, pues cojo uno de España, aquí, y en un momento dado pues habrá terminado de instalar esta librería. Ya tengo la librería y por tanto puedo ejecutar el test de los signos. Voy a RCommander otra vez, que como decía que iba a utilizarlo, sigo sin tener aquí la opción test de los signos, lógicamente, pero fijaros, si voy aquí a herramientas, cargar paquete. ¿Cuál es el paquete que yo tengo que usar? BSDA, ya lo tengo aquí porque lo acabo de cargar. Bien, ¿y cuál es el comando? Pues si fijaros que yo tenía aquí un comando que podría ejecutar desde la línea de comandos, que es todo este que tengo aquí, pero es más sencillo utilizar lo que ya tengo hecho del test de los rangos signados de Wilcoxon. La diferencia está en que ahora el comando a utilizar es signTest. Lo copio, solamente hace falta copiar esto. Podría copiar todo, pero es más sencillo. Fijaros, si voy aquí, sustituyo Wilcoxon test, pongo aquí control V, y el resto, pues ya está. En vez de ser la media, es la mediana. Marco este comando que tengo aquí, le doy a ejecutar y me ha quedado un p-valor algo distinto del anterior, 0,2539, pero también suficientemente grande para poder concluir con el test de los signos, que me lo dice aquí, One Sample Sign Test. El anterior era el test de los rangos signados de Wilcoxon, ambos p-valores, antes 0,21, ahora 0,2539, ambos son suficientemente grandes como para aceptar la hipótesis nula de que el estado de ánimo no es significativamente menor que el que habría esperar, que es 5. Un comentario final, y es que los test no paramétricos en general son muy conservadores. Voy a exagerar un pelín, pongáis la hipótesis nula que pongáis, casi seguro que un test no paramétrico la va a aceptar. Es muy difícil que un test no paramétrico rechace la hipótesis nula. Son test muy conservadores. Pero bueno, lo que yo quería era mostraros cómo con RCommander ejecutar el test de los rangos signados de Wilcoxon, así como utilizar las estrategias de RCommander para ejecutar el test de los signos, que ambos son muy parecidos. Bien, eso es todo. Gracias, un saludo.